Tema 8, evaluación de riesgo. Después de haber identificado las pérdidas y desarrollado los controles y haber realizado o no, y esto siempre queda a criterio del chequeo de eficiencia, viene la evaluación de riesgos. En algunos casos he visto evaluaciones de riesgos antes del desarrollo del control, y lo más normal, es lo más común, mejor dicho, para no evitar la palabra de normalidad, es hacer la evaluación de riesgo posterior al desarrollo de los controles que se van a llevar adelante. La evaluación de riesgo tiene como objetivo establecer si los riesgos que tiene, los peligros o el nivel de riesgo asumido por la organización está dentro de lo esperable para esa organización. Es decir, si las pérdidas probables que van a surgir porque el control no llega a ese nivel, está dentro de lo que la empresa está dispuesta a perder. La evaluación de riesgo, he visto análisis de tareas seguras sin evaluación de riesgo. No es lo ideal, pero hay. He visto también análisis de tarea segura con evaluación de riesgo sin acción posterior. Y lo más común de todo es hacer una evaluación de riesgo, una ATS, perdón, con evaluación de riesgo del tipo matricial, es lo más común, y con acción posterior, es decir, de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos, la empresa te permite o no ciertas actividades posteriores. No todos los formatos de ATS usan el mismo método de evaluación de riesgos, y esto lo vamos a ver ya en los próximos temas. Y dentro de las acciones posteriores, algunas organizaciones no permiten desde el desarrollo de la actividad hasta tanto el nivel de riesgo llegue a valores aceptables para esa organización. Hay evaluación de riesgo antes de la toma de medidas de control. Hay empresas que lo más común es que hagan la evaluación de riesgo posterior al establecimiento de medidas de control, y hay organizaciones que hacen una doble evaluación de riesgo, antes de la medida de control y posterior a la medida de control, o lo que se denomina la evaluación de los riesgos residuales. Vamos a repasar el método matricial, que es el que usan la mayoría de las organizaciones para evaluar los riesgos en un análisis de tarea segura, que lo traemos del curso anterior relacionado a este, que es la introducción a la gestión de riesgos. El método matricial normalmente usa la fórmula riesgo igual a frecuencia por daño. En algunos casos pueden usar también la de probabilidad por daño. También están los combinados. Hay montones de métodos distintos, de tablas, pero generalmente el método más usado es el que usa frecuencia por daño. Vamos a ver un ejemplo. Acá estamos viendo la tabla para evaluar la frecuencia, tanto sea con palabras como por descripción, y le asigna un valor. Y también la tabla correspondiente a la valoración del daño en palabras y en descripción. Esto lo hice para una empresa ya hace muchos años que tenía como finalidad un relevamiento de riesgos como rutina de recorrido de higiene y seguridad en el trabajo dentro de la planta industrial. Obviamente no tiene una validación muy grande, pero en su momento funcionaba y muy bien. Está claro que la tabla de valoración de frecuencia y de valoración del daño tiene que adaptarse para cada organización, para cada tipo de actividad y para cada situación. Hay veces que esta tabla de descripción de frecuencia no me permite encuadrar ninguno de los trabajos que estamos viendo. El de daño, por lo general, es más común y no tiene tanta variación. La matriz de riesgo correspondiente, con la valoración de daño, con la valoración de frecuencia, entramos a la matriz de riesgo, y ahí, en función del semáforo, ya el semáforo es muy visual, y si entramos dentro de la zona roja, ya
intuimos cuál es el resultado, tenemos zona amarilla, verde y blanca, y obviamente, por lo general, las matrices de riesgo vienen posteriormente con la indicación o con lo que la empresa permite o no en función de la valoración. Entonces, riesgo muy alto, riesgo inaceptable para la empresa. La operación deberá detenerse. Riesgo alto, la operación podrá continuar, pero bajo un control muy estricto por parte de la jefatura y la supervisión. El riesgo moderado son trabajos que podrán ser programados a voluntad, y el riesgo bajo son los trabajos que se pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Obviamente esto es un ejemplo, que es un caso que usé en una empresa ya hace muchos años atrás.